Bien, ya estamos en contacto eh, para nuestra clase de hoy, lunes 19. Lunes 19. Recordarles que la prueba de la semana del 10 de mayo, es decir, nos quedan 3 semanas para la prueba. En la práctica hoy vamos a terminar la materia de la prueba 1, ¿no? Con las aplicaciones de la integral relativas a áreas. No hay mucha materia, así que van a tener Profe, posibilidad de disculpa, una trabajar bien. consulta. Disculpa. Una consulta, profe. Usted nos dijo que una semana antes nos iba a mandar como una prueba de práctica, ¿o no? Exacto. Ya estoy trabajando en eso con la profesora Profe, Andrea. gracias. Sí, es decir, veamos el calendario. Claro, la semana del 3 al 7 de mayo, del 3 al 7 de mayo, o quizás antes, no, pero por lo menos, como tope ese periodo, semana del 3 al 7 de mayo, van a tener una prueba de ensayo para que vean cómo se presenta una prueba como esta y cómo ustedes la trabajan también dentro del sistema. Eso está comprometido y lo vamos a hacer en ese periodo. Una prueba corta, por supuesto, o sea, 5 o 6 preguntas, no más que eso. Es simplemente una especie de formato de la prueba. Ya. Y para hoy tenemos que mirar, bueno, un poco estos teoremas, ¿no? Que fundamentan el hecho de que una integral indefinida nos permite calcular una integral definida. Y para calcular la integral indefinida ya conocemos algunos métodos y además sabemos que podemos recurrir a cualquier solucionador de cálculo que ustedes prefieran y obtener los resultados de allí. Pero eso no obsta que tenga que conocer los principios que sustentan los métodos de integración que vimos la semana pasada, ¿no? Hay que saberlo. Pero claro, si un ejercicio en particular con fórmulas, eh, tiene la posibilidad también de comprobar sus resultados cuando trabajen en ellos haciendo uso de estos programas. Bueno, vamos a aplicar aquí lo que tenemos en la pantalla. Un poco más grande. Ahí está. Y en nuestro apunte de clases 3, que contiene entonces todo este material que vamos a ver hoy día. Me parece que en el, en el récord a este le llamé 3A, porque dividí este apunte 3 en 3A y 3B para hacer la diferencia en que el 3A entra en la prueba y el 3B entra en la prueba siguiente, por si acaso. Eso lo puedo reparar en un momento más, reescribiendo aquí y agregando un 3A. Ya. Entonces, ¿qué tenemos acá? Bueno, el enunciado de algunos teoremas muy importantes dentro del cálculo, por algo este lleva el nombre de teorema fundamental. O sea, un teorema que da las bases, ¿no es cierto?, la forma como se opera en cálculo. Dice, da una función f de x, decimos que la función f de x mayúscula, este lenguaje ya lo conocíamos, es una antiderivada de f de x si la derivada de la f mayúscula es igual a la función f minúscula. Es una antiderivada.
Hay un teorema de valor medio para integrales, que lo vamos a explicar aquí en la pizarra. F de x continua en AB. Existe al menos un C en AB tal que la integral se puede calcular de esta manera. Más que calcular, ¿no? Tiene ese valor. Tiene ese valor. Claro que es un resultado más bien teórico, ¿no? Porque la práctica dice existe al menos un C, existe. Lo vamos a convencer cuando lo expliquen enseguida, ¿no? Pero no dice cómo encontrar el C, porque si dijera cómo encontrar el C tendríamos el resultado de la integral, y eso no se tiene. Pero es un teorema interesante. Después el teorema fundamental del cálculo dice que si nosotros nos formamos esta función, que es un poco cálculo de área, ¿no? El área entre x de f de t de t. Es una función x, o sea que la variable independiente es x y aquí está puesta en el límite superior de la integral. Entonces, para esa función, el teorema dice que es derivable, que se puede derivar. Y su derivada es la función del integrando. O sea, uno deriva esto y queda la función calculada en el valor que tiene ese límite superior de la integral. Bueno, y este ya es el teorema fundamental del cálculo, llame B. Bajo los mismos supuestos que f de x continua en AB, f de x es antiderivada de f de x, entonces la integral entre a y b f de x se calcula como f de b menos f de a. Y esto en la práctica entonces es lo que nosotros necesitamos conocer. Entonces, decimos, pues si una función f de x tiene como antiderivada f de x, también se conoce como... Disculpe. Si una función f de x tiene como antiderivada a f mayúscula de f de x, también tiene como antiderivada a f de x más c, es una constante. Cuestión que también explicamos. Y eso es lo que se llama entonces la integral indefinida, cuando uno le piden calcular una expresión como esta, bueno, calcula la integral indefinida. Y eso significa, para esa función encontrar una antiderivada, y cuando uno la encuentra le suma c y ahí tiene la integral indefinida. Entonces, para ahora calcular la integral definida, la que tiene límites, entonces uno encuentra la integral indefinida, que es la antiderivada, lo mismo que se había explicado en la página anterior, y se evalúa entre a y b y da f de b menos f de a. Con esto se quiere decir lo siguiente, que cuando uno calcula una integral con límites, acá una integral definida, puede olvidarse los límites por un momento y calcular simplemente la integral indefinida después en esa fórmula que es el resultado, reemplazar la variable x por la constante b, menos, en esta misma fórmula de la antiderivada, la x de la función f mayúscula por la constante a. Eso es bueno en algunos casos, ¿no? Porque cuando uno hace este cálculo, entonces si está, por ejemplo, cambiando de variable, habría que cambiar los límites de integración. Uno se evita ese paso simplemente trabajando con la integral indefinida y al final volviendo a la variable original en la fórmula, resultado, y en esa fórmula entonces la evalúa en los límites superior menos la evaluación en el límite inferior. Después vienen todos los ejemplos que vamos a ir haciendo ahora. Bueno, el otro día también lo hicimos, ¿no? Yo creo que todo esto lo tenemos. Pero de todas maneras, vamos a ir revisando y repasando. Entonces pasemos ahora a mirar todo esto en la pizarra para poder hacer un poquito más de claridad, porque allí vamos a tener la posibilidad de hacer dibujo y dar unas explicaciones más detalladas también. Vamos a llevar esto a la pizarra. Ahí tenemos
Ya. Entonces, veamos esta relación integral definida. E integral indefinida. Entonces, para ello revisamos estos teoremas de integrales, que son, bueno, algunos bastante intuitivos, como este. Teorema de valor medio. Dice lo siguiente, que si se tiene una función continua, definida en un intervalo AB. Entonces, existe un C que pertenece al intervalo AB, tal que la integral entre A y B de fx de x es entonces f de c por b menos a. Ya. Entonces, como les decía yo recién, dice que existe, pero no dice cómo encontrarlo. Y si uno podía convencerse de que esto es válido, porque miren ustedes el siguiente gráfico. Esa es una función que hemos puesto acá en la pizarra. Claramente es continua, ¿no? Es un trozo de curva continuo. Bueno, y esta parte de acá, nos da el valor del área, lo que se llama área bajo la curva. Lo que mide esa área, entonces, es el valor de la integral. Es lo que aprendimos de la primera clase correspondiente a integrales definidas. ¿Eh? Entonces, lo que dice este teorema es que debe haber acá, debe haber un C probablemente para este dibujo. Yo lo colocaría acá. Aquí está el C. Recordando que ese intervalo mide B menos A y este sería el F de C. Estoy anotando los elementos que aparecen en segundo lugar acá. ¿Y qué es lo que es entonces ese valor? Bueno, es una altura por una base, es un rectángulo. Sería ese rectángulo verde. Entonces, finalmente, lo que nos indica el teorema es, mire, esa área que usted tiene bajo la curva, el área roja, bueno, es posible aquí, ajustando el C, encontrar una posición para el C, de tal manera que la base por la altura, que es f de C, sea un rectángulo y el área de ese rectángulo es igual al área bajo la curva. Bastante intuitivo y naturalmente que aquí en el dibujo uno se convence de que eso tiene que ser necesariamente así, ¿no? Bueno, se ubica el C muy cerca de la A, este rectángulo muy pequeño, ¿cierto? Se ubica también el C más cerca de B, probablemente se sobrepasa el rectángulo muy grande, pero habrá aquí un punto intermedio donde el área de ese rectángulo verde que corresponde a esta expresión es igual a lo que indica aquí la integral definida, que es el área bajo la curva. Eso tenemos los medios. Luego es teórico porque dice que existe y no dice cómo.
Da fe que hay uno, pero no sabemos cómo encontrarlo necesariamente, en general. ¿Alguna pregunta? Empezamos a borrar antes. Bueno. Después viene el teorema fundamental del cálculo. Y eso dice bajo los mismos supuestos, ¿no? Profe. Dime. ¿Y cuál vimos recién? ¿Cuál era? Ese se llama teorema del valor medio. Ya, profe, gracias. Teorema del valor medio. Ahora, estas dos versiones son el teorema fundamental del cálculo. Y ya voy a explicar, porque el nombre, digamos, el nombre es muy potente, ¿no? Es fundamental del cálculo. Tal como un teorema fundamental de la álgebra, que nos dice que todo polinomio se puede expresar como una factorización, ¿cierto? Donde uno puede ubicar las raíces del polinomio. Es el teorema fundamental de la álgebra. También muy, muy importante. Este es el teorema fundamental del cálculo. Entonces, las premisas son una función también continua, definida en un intervalo. Entonces, si uno se construye una función f de x mayúscula, que es la integral entre a, este mismo a de acá, y un x, y aquí, bueno, la variable de integración la cambiamos por t porque el x ya lo tenemos usado arriba, si no sería una confusión que nos llevaría a errores. ¿Qué está diciendo esto? Bueno, acá tenemos la función f, ¿cierto? Definida entre a y b. Esta es y función de x. Y esta función mayúscula dice, mire, para cada x que usted tenga acá, entre a y b, bueno, considera la integral entre a y b de la misma función. Es decir, lo que nos está diciendo es que con esta función f de x mayúscula, estamos calculando esa área, la que quedó achurada. Y si nos movemos acá con x, bueno, el área va creciendo, hasta que el x llega a b y es la integral entre a y b, de f de x de x. Entonces una función de ese tipo también resulta ser derivable, por supuesto es continua, ¿no? Pero más importante es que es derivable, o sea, se puede derivar, y la derivada es precisamente la función integrando. Entonces, si uno mira esto con un poco más de paciencia, dice, bueno, yo estoy derivando la f mayúscula. O sea, estoy derivando una integral. Y si derivo la integral, entonces recupero la función integrando. ¿Ya? Recupero la función integral. Esa es una forma que tiene. Esa es la forma A que indicamos allí en el apunte. Y la forma B de este teorema nos dice que si f de x es antiderivada, que es reinterpretando la parte A de f de x, entonces la integral entre a y b de esta fórmula fx es finalmente un número, porque eso es un área, ¿no? Tiene que representar un número. Es la evaluación de f en b menos la evaluación de f mayúscula en a. Entonces, de esta manera, nosotros podemos decir que funciones integrables con funciones
que tienen derivada, ¿ya? Integrar una función, uno obtiene una derivada, bueno, más una constante x. Esa es la única diferencia. Pero si derivamos esta función, volvemos al integrando aquí. De alguna manera son estos operadores inversos. Uno dice de alguna manera, inversos, porque no es tan nítido como las fracciones, ¿no? La inversa de 3/4 con la multiplicación es 4/3. O en las raíces cúbicas. Si uno toma un número, le saca una raíz cúbica, encuentra un resultado. Si lo eleva al cubo ese resultado, recupera el número. Aquí es casi, porque si integramos una función, bueno, una función que está en el sentido de integrar, tomar una función e integrarla, uno obtiene un resultado. Y si ese resultado lo deriva, recupera la integral. Pero al integrar la función, al ir hacia allá, al tomar la función y derivarla, bueno, la derivada, por decirlo así, es una expresión única. Pero al integrarla, bueno, aparece ese c. Pero si uno obvia la presencia del c, podría decirse que son operadores inversos. Tomar una función, derivarla, y después integrarla, recupera la función. Ya. Ese es el caso, entonces, de los teoremas fundamentales del cálculo. Y allí, bueno, hay puesto algunos problemas que los vamos a mirar, que son ejemplos, ¿no? Miren, y simplemente son ejemplos muy sencillos. Cualquier pregunta de esto me la hace, por favor. Y con los ejemplos vamos a ir aplicando estos teoremas. ¿No hay preguntas? Vayamos entonces a los ejemplos. Al ejemplo. Bueno, aquí primero hay una integral bien sencilla. Ya, es una integral indefinida. Entonces uno quiere encontrar el resultado. Bueno, aplica propiedades de la integral de la suma es la integral de la suma y la suma de las integrales, o sea, aquí quería la integral de x cubo de x, y acá más la integral de 2x, y el 2 puede salir fuera de la integral, ¿no? Obteniéndose esa expresión. Ya. Y acá, bueno, uno busca una función cuya derivada es x cubo. Tiene que ser un cuarto de x a la cuarta. Porque la derivada de x a la cuarta es 4x cubo y el 4 con un cuarto se elimina que es x cubo. Acá este es x cuadrado a medios, bueno, pero ahí está el 2, entonces simplemente x cuadrado. Y hay que agregarle una c. Ese es el resultado de la integral indefinida. Y lo que yo les comentaba recién es que si uno deriva el resultado de la integral indefinida, bueno, recupera el integrato, porque la derivada de x a la cuarta es 4x cubo por un cuarto de x cubo, y la de x cuadrado 2x, y la derivada constante es 0. Entonces, aquí se recuperó el integrando. Entonces uno integra, saca un resultado.
deriva el resultado, recupera la integral. Entonces, en ese sentido es que uno va aquí con la integral y se devuelve con la derivada. Coloquémoslo así, ¿no? Salvo que aquí aparece algo con más C. Pero no molesta tanto. Ya. Cualquier pregunta me la van haciendo, por favor participen en esto, para que yo también me doy cuenta que se está entendiendo. Sí, profe, se entiende. ¿Se entiende? Perfecto. Entonces hagamos un segundo ejemplo, ya con una integral definida, o sea, con límites de integración. Con límite de integración. Entonces, el segundo ejemplo dice así. La integral entre 1 y 3 de x más 1 por e elevado a x cuadrado más 2x de x. Entonces aquí conviene hacer podemos verlo como un cambio de variable, o simplemente, para tener más rapidez en la obtención del resultado, pensar en una integral que uno lo puede anotar así. La integral de e elevado a u. Entonces, si nos preguntamos qué función tiene como derivada e elevado a u, la misma e elevado a u. Bueno, más una constante. Entonces, lo que necesitamos para resolver este tipo de integrales rápidamente es tener aquí un exponente y aquí tener la derivada del exponente o diferencial del exponente. Bueno, lo que yo le decía primero, tomamos la integral indefinida. Acá. Y pensamos en esto. ¿Ya? Porque si este fuera un u, ¿cuánto sería la derivada de x cuadrado más 2x? Sería 2x más 2. Bueno, si ustedes colocan esto de la siguiente manera, reescriben esto como x cuadrado más 2x de x, y aquí colocan, quizás lo pongo primero, puede ser más clara la explicación así. Profe, Aquí tomo este factor y lo coloco acá. Y como yo quiero que aparezca para el exponente u el de u, aquí casi lo tengo, salvo que como la derivada de x cuadrado más 2x, 2x más 2, aquí me hace falta un 2. Bueno, si me hace falta un 2, yo lo puedo colocar, eso es posible, siempre que lo compense multiplicando todo por un medio, porque así nada ha cambiado. Nada ha cambiado, pero, lo bueno es que si es llamado u, ahora todo esto es de u. Entonces, el valor de la integral es el mismo e elevado a u más c. Este sería, bueno, en un medio hay que colocarlo, acá, es el mismo medio que va ahí. Y ahora tenemos e elevado a u de u, o sea que es la integral e elevado a u, pero u es x cuadrado más 2x. Profe, ¿de dónde sacó el 2? El 2, el 2 de alguna manera se inventa, porque para usar esta fórmula, tú tienes que tener aquí
una expresión del tipo L elevado a U con el de U, con la derivada del exponente. Aquí la derivada del exponente es 2x más 2. Tú no tienes 2x más 2, pero tienes x más 1. Pero si ese x más 1 lo multiplica por 2, tiene 2x más 2. Tú siempre puedes colocar aquí un factor numérico que quieras. Siempre, como factor numérico. Porque eso lo compensa con el mismo factor invertido acá. Este 2 lo saca fuera de la integral y 2 partido por 2 es 1 y no pasó nada y quedó la misma integral que tenía al comienzo. Pero con eso arreglas. Se arregla acá la expresión. Para que aparezca L elevado a U, U es x cuadrado más 2x, y el de U es 2x más 2, que ahí está factorizado, pero es 2x más 2. Entonces tiene esta expresión de aquí, y eso te permite decir entonces que la integral es L a U, o sea, L a x cuadrado más 2x. Bueno, y su medio hay que colocarlo, por supuesto. Porque si ahora tú quieres comprobar esta integral, derivas acá. ¿Cuál es la derivada del exponencial? Es la misma exponencial por la derivada del exponente. 2x más 2. Lo factoriza por 2, le elimina el 2 con el 1 medio y te queda L elevado a x cuadrado más 2x por x más 1, que es la expresión del integrando original. ¿Ya? Esa es la idea. ¿Se entiende? ¿Qué cosa? ¿Ya? Profe, Dime. ¿y qué pasaría con qué pasaría con ese 2 por x más 1? ¿Cómo, en qué sentido qué pasaría? Ve que arriba usted puso un medio integral de ¿Sí? Acá. ya, sí, ese 2 por x más 1, que vendría siendo de u, ¿Sí? ¿qué pasaría después Está con eso? incorporado acá, ¿te fijas? Cuando tú tienes U de U, el resultado de la integral es E elevado a U. Tú tienes E elevado a U en negro, por de U en negro, el resultado es E elevado a U. O sea, E elevado a x cuadrado más x. ¿Quieren verlo como cambio variable de otra manera? Sí, profe. Ya, mira. Otra forma. Entonces, aquí voy a colocar este resultado, un medio, E elevado a x cuadrado más 2x. Profe, disculpe, una Dime. pregunta. ¿Qué pasa con la integral definida? Ya. Porque al principio estaba pidiendo entre 1 y 3. Ya, perfecto. Ahora vamos. Ah, ok, ok. Antes de ir a la segunda explicación, terminemos para que esta última duda que plantean quede resuelta. Cuando uno quiere la integral entre 1 y 3 de x más 1 por L elevado a x cuadrado más 2x de x, entonces este pasa a ser el f de x, ¿no? Entonces sería un medio, acá lo tenemos, x cuadrado más 2x, y todo lo evalúa entre x igual a 1 y x igual a 3. ¿Ya? Cuando evalúa x igual a 3, te queda un medio, y elevado a 9 más 6, 15. Menos un medio, y ahora lo evalúas en 1. 1 más 2, 3. Y elevado a 3. Y ese sería el resultado. ¿No? Ahora, de la otra manera, quizá un poco más lenta, pero para la misma integral. Porque el otro día vimos cambio de variable. Bueno, entonces, con cambio de variable, vamos a colocar acá, explícito. Porque aquí de alguna manera fue cambio de variable pero implícito. Entonces, sea U
igual a x cuadrado más 2x, ¿cierto? Entonces, du de x es 2x más 2. Entonces, el de u es igual a 2x más 2 de x. ¿Ya? Bien. Que también lo podemos colocar así. 2x más 1 de x, ¿no? Entonces, nuestra integral, que lo voy a llamar i para no anotarla de nuevo, esta la voy a llamar i, ¿no? No buscamos. A i le vamos a llamar a esta de acá. Simplemente a la integral que era el problema donde partimos. Mire, para esa integral vamos a tener los límites, dejémonos tranquilos por mientras, ya no vamos a preocupar de ellos. Pero noten ustedes que en la integral nuestra original aparece x más 1 de x y parece el exponencial, pero este exponencial ahora se redujo a e elevado a u. Porque x cuadrado es xu. Y este x más 1 de x lo podemos reemplazar desde acá y es un medio de u. Un medio de u. ¿Se entiende ese paso, no? X más 1 de x se reemplaza por lo que aquí resulta ser x más 1 de x, que es un medio de u porque el 2 pasa a dividir. Ya. Ahora, ¿qué sucede con los límites? Dirán ustedes. Bueno, si x es igual a 1, que es el límite inferior de la integral, ¿cuánto vale en términos de u? Cuando x vale 1 sería 1 al cuadrado, 1 al cuadrado 1 más 2 sería 3. ¿Cierto? Y el otro límite superior, cuando x vale 3, estamos viendo el reemplazo acá, recuerda. Es el cambio variable. Cuando x vale 3, quería 9 más 6. U vale 15. Entonces la integral tendría límites entre 3 y 15. Y esto es un medio. El un medio lo sacamos fuera. Integral, fuera la integral, entre 3 y 15 de e elevado a u de u. Igual. Seguimos aquí con el igual. Un medio. Ya, y la integral de e elevado a u de u es e elevado a u, tal como lo indicamos acá en la fórmula, ¿no? O sea, esto es e elevado a u, evaluada entre u igual a 3 y u igual a 15. Bueno, este es un medio, e elevado a 15, reemplazando el u por 15, menos e elevado a 3, reemplazando aquí el u por 3. Y llegamos al mismo resultado que teníamos acá. La ventaja del primer método es que, bueno, es un cambio de variable, ¿no? Pero está implícito, no está explícito. Es como saltarse pasos arriba. Para efecto de hacerlo un poquito más rápido, ¿no? Pero si ustedes prefieren, en vista de lo que habíamos visto la vez pasada, hacer el cambio de variable explícito. Entonces, trabajar con el cambio de variable, que es hacer el cambio de variable, y todo funciona como debe ser. ¿Está clarito? Sí. Muy bien.
Muy bien, muy bien. Ya. Entonces, aquí hay un tercer ejercicio que también lo vamos a ver. El tercer ejercicio. Es importante esto tenerlo muy claro, ¿no? Porque todos los cálculos que vienen a continuación, el cálculo en 2, 3 o las variables que sean, para efectos de integrar, usan también estos mismos principios, ¿no? Entonces, 1 partido por x más 2 de x. Entonces, bueno, siempre hay que tener en mente un listado de integrales, ¿no? Que uno tenga a mano. Esta es logaritmo natural de u más c. Es la integral de u elevado a menos 1. Recuerden que para todo otro caso, u elevado a n de u es x elevado a n más 1 partido por n más 1 más c. Salvo cuando n vale menos 1. Es el caso n igual a menos 1. Ese difiere porque es el logaritmo natural. Ya, y esto se parece mucho a un logaritmo natural. Y lo vamos a hacer por cambio de variable. Si u es igual a x más 2, bueno, el de u de x es la derivada de x1, la derivada de 1. O sea que el de u es de x. Entonces acá nos quedaría ahora en términos de la nueva variable u, ¿ya? Dado por el cambio de variables, tendríamos 1 sobre x más 2, o sea, 1 sobre u, y el de x de u. Bueno, esa integral es logaritmo natural de u más c. Y volvemos a la variable primitiva, u era x más 2, el logaritmo natural de x más 2. Más este c de acá. Eso es. Creo que les dije que le iba a colocar una pequeña listita que alcance en una sola diapositiva de algunas integrales más comunes, ¿no? La integral de esa que tenemos arriba, la del logaritmo, la que resulta ser logaritmo, la integral de potencia, la de seno, coseno, la exponencial. No se me va a olvidar en la tarde agregarle una diapositiva más a este mismo apunte, donde tengamos un pequeño listado, ¿no? Si ustedes fijan en los libros, a veces las contratapas, los libros están llenos de fórmulas integrales. Pero para nosotros al menos tener unas pocas, las más de uso más frecuente, es bueno que las podamos mirar rápidamente en una de estas diapositivas. Ya. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ahora vamos de lleno, todo lo que queda de la mañana, vamos a trabajar con áreas. Áreas de diverso tipo, bajo diversos problemas. Y como les comentaba al comienzo, la materia de hoy termina entonces la materia de la primera prueba. La materia de hoy termina la materia de la primera prueba. Se tiene una buena oportunidad de sacarse una buena nota porque es poca la materia. Y tienen tiempo todavía como era prepararla con antelación.
Y también, como les dije, en la semana previa a la prueba va a haber una pequeña prueba de ensayo de unas 6 preguntas, 5 preguntas, para que ustedes se orienten en la manera como se va a realizar esta prueba y las siguientes. Entonces, con ese pequeño ensayo ya quedan preparados para cualquier prueba de esta factura, digamos, hecha en RECO y prueba con alternativas. Bien. Arias. Profesor, Dime. ¿cuándo sería la fecha de la primera prueba? La segunda semana de mayo, tendría que ver el calendario, y dijimos que era yo creo que 10 va a ser el día martes, porque la otra sección no tiene clases a la misma hora que nosotros los días lunes, pero sí el día martes. Entonces va a ser el día martes, espera un poquito, martes 18 de mayo. No. Es martes 11 de mayo. Martes 11. Porque la semana siguiente a esa semana donde está ubicado el martes 11 es la primera semana de receso en la facultad. Vacaciones de otoño. Ya. Veamos entonces. Arias. Áreas e integrales. Bueno, tiene que ser integral definida, ¿no? Evidentemente. Porque las áreas son cálculos numéricos, digamos. Uno calcula el área y la expresa mediante un número. Y la integral definida también arroja un número como resultado. Bueno, ¿cómo quedamos aquí? El primer caso y el que da la, hacerlo gráficamente en el inicio, el soporte a todo lo que vamos a ver hoy, es la propia definición de la integral definida, la integral entre A y B de fx de x, siendo esta la curva igual a f de x. Esa área entonces viene dada por la integral. Esa área viene dada por la integral. Ya. Ahora, puede suceder que en algunos casos, el área no se presente de esa manera, por decirlo así, vertical, ¿no? O sea, cuando uno habla de área bajo la curva, claro, el concepto bajo en general es como si uno tuviera un techo arriba y uno está por debajo, verticalmente por debajo. Y eso es lo que expresa esta integral. Pero también podría suceder que uno tuviese aquí la función expresada como x igual a f de y. O sea, ahora está despejada la x y no la y. Entonces hay que ver el área bajo la curva de esta manera. Ahora uno mira las cosas de forma horizontal. Esta área, esto podría ser denominada como 6D, esos dos
puntos. Entonces aquí tendríamos la integral entre C y D de f de I de I, como el área y también habría que llamarle área bajo la curva, pero ahora bajo significa, si en este caso bajo uno está colocado así, ahora está colocado de esta manera, ¿no? Está colocado en forma horizontal. Está acostado ahí. Si uno está acostado en esa posición, entonces también la ve como un área bajo la curva. Y aquí se está parado en esa posición vertical, la ve como área bajo la curva. Eso es algo que hay que tener en cuenta. A ver, ejemplo de esto. Tomemos un caso sencillo. La integral entre 0 y 1 de x cubo de x. Entonces esto sería... y también lo voy a llamar esa integral. Y entonces la función igual a x cubo es una curva como esta, ¿no? Bueno, digo, si tienen dudas en los gráficos, recurran a un graficador. Ahí les da la figura. Entre 0 y 1, bueno, supongamos que ahí está el 1, la imagen del 1 es 1, porque 1 al cubo es 1. Se trata de esa área que calcula esta integral. Entonces, la integral de x cubo es x a la cuarta partido por 4, porque al derivar x a la cuarta queda 4x cubo y el 4 elimina el cuarto, y eso se evalúa entre x igual a 0 y x igual a 1. Entonces sería la evaluación en 1, queda un cuarto, y la evaluación en 0, 0. Esto es igual a un cuarto. Ese es el área entonces, en ese caso. Profe, ¿lo puedo explicar de nuevo, por favor? Por Lo supuesto. del x cuarta, que ahí me perdí un poco. Ya. Bueno, si uno quiere eso lo aprende como fórmula, ¿no? Lo que yo recién les dije, la integral de x elevado a n de x es x elevado a n más 1 partido por n más 1 más c. Porque si derivamos esto, la derivada de una potencia es baja el exponente n más 1 por la base elevado al exponente menos 1, n. Y como está partido por n más 1, se elimina y queda xn. Entonces, esa es la razón por la cual la integral de x elevado a n es x elevado a n más 1 partido por n más 1. Si es x cubo sería x elevado a cuarta partido por 4. Si es x quinta sería x elevado a sexta partido por 6. Etcétera, ¿no? Correcto. Esas pequeñas integrales básicas, bueno, hay que tratar de aprendérselas, ¿no? Hay que tratar de aprendérselas. O tener este formulario a mano. O si uno es rápido, bueno, va al buscador de integral y le pide que se la haga, ¿no? Cualquier camino es válido. Pero esa es la razón. Y si uno tiene dudas, bueno, la deriva. La deriva de x cuarto es 4x cubo. El 4 se elimina con el cuarto y queda x cubo, queda el integral. Se está recordando que siempre si uno deriva una función y después la integra, la recupera. O se la integra y después la deriva también la recupera. Salvo por ese C que anda dando vueltas siempre, que no hace que todo sea perfecto. Ya. Ahora, a ver si tuviéramos el otro caso, entonces, el otro caso,
que es este de acá, ¿no? O sea, si quisiéramos nosotros resolver ahora el problema, para esta área, para esa área. Entonces, tendríamos que mirarlo al revés para que sea un poco más sencillo. Es decir, esta es la curva x igual raíz cúbica de y. Despejando el x. Y el y varía entre 0 y 1. Entonces, esta integral para esta área, esa integral y la voy a llamar, entonces sería la integral de raíz cúbica de y entre igual 0 e igual a 1. ¿Ah? Ahora, esta fórmula de la... Aquí la vamos a colocar, ¿no? Cuando acá nosotros integramos el x a n de x, le decía yo que es x elevado a n más 1 partido por n más 1 más c. Esto mismo es válido cuando el n, en este caso se entiende como un número entero, cuando el n es un racional o cuando n es un real. En cualquier circunstancia funciona esta fórmula también. Es decir, si ustedes lo piensan esto como y elevado a 1/3, entonces la integral es la integral de y elevado a 1/3 es y elevado a 1/3 más 1 partido por 1/3 más 1. Y calculado entre y igual 0 e igual a 1. ¿Ya? Bueno, este numerito que está en el denominador es 1/3 más 1. 1/3 más 3/3 son 4/3, o sea, esto es 3/4, porque está en el denominador, ¿no es cierto? 3/4. Cuando ahí vale 1, aquí quedaría 1 elevado a 1/3 más 1 es 1, ¿no? ¿Ya? Y cuando ahí vale 0, 0 elevado a lo que sea 0. Así. O sea, sería 3/4 el resultado. Ya. Entonces ahí hemos aprendido que esta fórmula del x elevado a n también sirve para cualquier exponente. Profesor, Dime. tengo una duda. Claro. ¿Por qué se supone de que usted como en la parte 2 del ejercicio, cuando usted calcula el área como superior de la curva, Sí, se supone de que esa curva es la de x al cubo, ¿correcto? está claro. No, pero la de abajo. A ver. La curva que hizo ahora este último ejercicio. Eso ahí. Sí, Ya. la que cerró ahora. Sí. Esa Sí. curva pertenece a la ecuación raíz cúbica de y, ¿o no? Claro, raíz cúbica de ahí. Ya. ¿Y cuál sería la diferencia entonces entre calcular el área de arriba y la de abajo? ¿O da igual en este caso? No, lo que pasa es que estas áreas no son simétricas, ¿no? Esa área no es igual a esa. Esta área, bueno, resultó ser que valía 1/4, mientras que esta de aquí resultó ser 3/4. Lo que sí tú sabes que esto podría estar correcto, digamos, porque la imagen del 1 es 1 al cubo es 1, ¿no es cierto?
como Ujú. también aquí, ¿ya? La imagen del 1 es raíz cúbica de 1, que es 1 acá. Y este es un rectángulo, en realidad es un cuadrado, 1 por 1. El área es 1, claro, y aquí tienes tú un cuarto más 3/4 es 1, anda bien. Pero esas áreas son distintas, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir. Esto uno lo está mirando así, no sé si este dibujito le aclararon. Uno lo está mirando en forma vertical, mientras que acá lo está mirando en forma horizontal. Pero si El puedo bajar techo un poquito la aquí, pantalla. ¿cómo? Si puedo bajar un poco la pantalla que no se ve toda la pizarra, lo de abajo. Disculpe. Ahí sí. Sí, profe. Gracias. Aquí tú estás mirando esto en forma vertical. Recuerden ustedes que cuando teníamos aquí la integral así, bueno, lo rellenábamos de pequeños elementos de área, decíamos, ¿no? Que eran verticales. Bueno, cuando se tenga este caso así, hay que mirar los elementos de área de esa manera. Horizontales. Ahora, si ustedes, digamos, tienen que resolver el cálculo de esta área, podrían decir, bueno, es el cuadrado menos esta que yo ya calculé. O sea, 1 menos un cuarto. 1 que es el área cuadrada menos un cuarto. Que es 3/4 ya. Ahora sacan haciendo todo el cálculo de la integral, ¿es cierto? Que es lo que explicamos ahí en ese rincón de la pizarra. Pero, profesor, ¿Sí? ¿de dónde usted sacó de que como para sacar la integral del área superior sería raíz cúbica de i? ¿Cómo, Ah, ¿de dónde salió cómo eso? sacó ese resultado? Sí, ¿de dónde salió? Ya. A ver, parece Ahí es que donde puse mi duda en realidad. sí. A ver, vamos a tener que borrar un poquito aquí. Bueno. Ya esto por si acaso tenemos que explicar, es un cuarto, ¿no? Ya lo sabemos. Ahí mejor. Ya, y eso es 3/4. Para tener pizarra para explicar las cosas. Dejamos los resultados por si hay alguna duda. Cuando tú dices y igual a f de x y la función invertible, el x es f a la menos 1 de y. Cuando las funciones son invertibles, entonces se da esa situación. En este primer ejercicio, el y era x cubo. Ahí lo tenemos. Y x cubo. Entonces, si tú lo despejas, sacas raíz cúbica del valor, digamos, en ambos lados. O sea, te queda aquí raíz cúbica de y igual raíz cúbica de x cubo. Es decir, x igual raíz cúbica de y. O sea, esta es la misma curva. La curva es la misma. Y igual a x cubo o x igual raíz cúbica de y es lo mismo. Porque lo que hicimos acá es despejar la x de la misma fórmula original y igual a x cubo. De ahí sale. Como le digo, acá, cuando uno lo mira de esta manera, estos eran unos delta x, ¿no? Donde comenzábamos con nuestra integral. Y aquí tiene que ser, porque lo estamos mirando de esa manera, unos delta y. Por eso que es la integral de dI. Y si la integral es de dI, esta fórmula tiene que ser una fórmula con la variable y, no con la variable x.
Y aquí es relativamente fácil pasar de despejar la y o despejar la x en y igual a x cubo. Esa es la razón. ¿Quieren ver otro Entiendo. ejemplo de esto? ¿O insistir un poco en este? Um, Hace otro igual, yo creo. Otro, profe, por favor. Otro de este Otro. estilo. Ya, bien, Sí. Joder. bien, otro de este estilo. Ya. Yo entiendo que al comienzo, digamos, cuesta un poco cambiar los esquemas, ¿no? Esto del de X y del de Y. Pero recuerden siempre esto de acá. Cuando tengamos aquí despejada la X, esa es la variable independiente. Entonces, aquí uno tiene el delta X, y esos eran los elementitos de área que después los sumábamos y quedaba el área bajo la curva. ¿Ya? Entonces, cuando tengamos acá así, ¿verdad? El X igual función de Y. Ahora aquí, acá está el delta Y. Entonces, el elementito de área es este. Ese es el elemento de área. Esto va entre A y B. Esta es la integral entre A y B de fx de x. Y en este caso, esta es la integral, si este es C y este es D, es la integral entre C y D de f de y de y. Y uno pasa de uno a otro despejando la y, o si me dan ya en el ejemplo a continuación, no voy a dar despejada ni la x ni la y, y en ambos casos entonces vamos a tener que hacerlo para encontrar el resultado. Miren. Miren, miren, miren. Vamos a un ejemplo como el siguiente. Calcular área del semicírculo. De radio 1. Bueno, alguien podría decir, ya, perfecto. O sea, lo que estamos aquí pidiendo es encontrar esa área. Y la coloco de esa manera porque me parece que es la manera más simple de hacerlo, ¿cierto? Porque en este caso la ecuación de la circunferencia es x cuadrado más y cuadrado igual a 1, ¿no es cierto? La circunferencia centro 0, 0 y radio 1. Bueno, y quiero que el y sea mayor o igual que 0, o sea, la parte superior. ¿Mm? ¿De acuerdo? Ya. Entonces, ¿cuál es el y acá? El y yo lo despejo y es raíz de 1 menos x cuadrado. ¿Ya? Esta área va a ser área. Bueno, si ese vértice es 1, este será menos 1, naturalmente. Es la integral entre menos 1 y 1 de raíz de 1 menos x cuadrado de x. Igual. Entonces, estas son las situaciones que nosotros vamos a recurrir a nuestro calculador de integrales. A ver, lo vamos a llamar. Y ya lo vamos a compartir. Para que ustedes vean. Ahora compartimos. Compartimos. Acá. Symbolab. Y vamos. Soluciones
Perfecto. Ahí estamos. En cálculo. Bueno, pero ya aquí nos muestran directamente la integral definida. Y la nuestra es la integral entre menos 1 y 1. Ups, ¿qué pasó? ¿Alguien puso su pantalla? Menos 1 y 1. Del integrando que es raíz de 1 menos x cuadrado de x. Ir. Y aquí nuestro resultado que es pi medios. Pi medios. Entonces, ahora dejamos de compartir. ¿Estaban viendo la pantalla cuando yo estaba haciendo el cálculo? No, ¿No? no, ¿Qué pasó entonces? no se compartió, parece. Ya. Ahora vamos. Ahora sí que está compartida. ¿Cierto? Ahora sí, profe. Sí, sí, A ver, si quiero lo repito. Para que quede claridad. Ya, fui al buscador y aquí simplemente me encontré con, ahí estaba la integral, entre menos 1 y 1. Bien. De la raíz de 1 menos x cuadrado. De que aquí es la ventaja que uno anota la integral como la notaría a mano, por decirlo así, ¿no? Ir para que encuentre el resultado. Y nos dice que el resultado es pi medios. Ahí lo tenemos, pi medios. Ya, ahora dejamos de compartir. Y nos vamos aquí. Ese resultado es pi medios. Bueno, la circunferencia completa es pi r cuadrado, el radio es 1, entonces es pi. Y la mitad es pi medio, anda perfecto. Pero alguien puede decir, mire, la verdad es que yo me ubico mejor así. Porque me parece que es más claro así. Para mí, ese sería el dibujo perfecto. O sea, me acomoda más, por decirlo así, mentalmente. Es la misma situación, ¿no? Es la misma situación. Este es el eje Y, este es el eje X. ¿Ya? El círculo se presenta de la misma manera. X cuadrado más Y cuadrado igual a 1. Pero ahora el X es positivo porque está a la derecha del eje Y. ¿Ya? Entonces, si yo quiero despejar la X aquí, sería igual a 1 menos Y cuadrado. Entonces, tal como recién, para que vean la diferencia. Este es el delta X, ¿no? Que después se transforma en el de X. Bueno, aquí, para esta área, que vamos a calcular ahora, tenemos este como el delta Y, que después se transforma en DI. Y la integral aquí, que calcula esta área, es la integral, entonces, ¿entre qué? Esto sigue siendo menos 1 y 1. Entre menos 1 y 1, de raíz de 1 menos y cuadrado de I. Porque aquí la curva es, esta curva tiene x igual a raíz de 1 menos y cuadrado como ecuación. Tal como acá esta era y igual raíz de 1 menos x cuadrado. Bueno, esa integral, si ustedes la buscan ahí, es da pi medio porque evidentemente en la misma anterior, porque aquí está escrito con y, está escrito con x, pero la máquina no hace ninguna diferencia. Entonces entiende que es la misma integral y resulta ser pi medio, que es como tiene que salir. ¿Queda más claro ahora? Profe, entonces en este Sí, caso no profe. tendríamos que evaluar en menos 1 y en 1.
no Solo tendríamos, está que evaluar en -1 y en 1 porque está escrito con pi y no con x. ahí no te entendí. Este resultado lo dio la máquina. Ella evaluó. Ella Ah, ya, ya. sacó, ¿no? Ya ahí entendí, profe. Ella sacó aquí yo no sé si dio los detalles, ¿no? Sí, profe. Sí, ya entendí. Ella hizo todo y nos entregó el resultado. Allá también, hizo todo y nos entregó el resultado. No lo hice de nuevo porque es lo mismo que hacer esto cambiando la X por la Y, cosa que la máquina no distingue, o sea, el resultado va a ser igual. Como digo, esto se puede hacer un cambio de variable, hay que darlo a seno o coseno, ¿no? Pero el trabajo nuestro de aquí en adelante no es calcular integrales como técnica de integración, sino que, bueno, resolver problemas como este. Que tiene la ventaja que uno sabe el resultado, sí, pero de alguna forma estamos comprobando que ese resultado lo sabemos sacar cuando resolvemos el problema mediante integrales. Ya, ese es un caso entonces. Ahora vamos a tener que mirar otras situaciones como la siguiente, ¿no? Como la siguiente. Y después de eso hacemos un pequeño alto. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos estos casos en que la curva pasa bajo el eje X, y tenemos que hacer el cálculo de esa área? Es el punto C. ¿Qué pasa en estos casos? Y comencemos por una función que es sencilla. Calculemos la integral de seno x entre 0 y 2pi de x. O sea, seno es una curva así, sinusoidal. Este es 0, este es pi y este es 2pi. Bueno, lo que uno quisiera tener es el área bajo la curva entendida de esa manera, ¿cierto? Ahora, ¿qué sucede si uno hace la integral aquí? Y le vamos a llamar también integral de seno. La integral de seno x de x es menos coseno x más seno, porque la deriva de coseno es menos seno y con el menos da más. Mientras que la integral de coseno x de x es seno x más c, porque la deriva de seno es coseno. Entonces aquí tendríamos la integral entre 0 y 2pi de seno x de x es menos coseno x evaluada entre x igual 0 y x igual a 2pi. ¿Ya? El coseno 2pi es 1. Sería menos 1. Y se le resta, entonces, se le resta el coseno en 0, que vuelve a ser 1 también. O sea, que sería menos 1. Da 0. Diablo. ¿Qué pasó? Parece ser que interpretó
esta área como positiva y esta como negativa, y como son iguales la restó y dio 0. Entonces, si uno quiere calcular esta área, si uno quiere calcular esa área así, lo que hace es tomar 2 veces esa primera parte. O sea, 2 veces la integral ahora entre 0 y pi nomás. La integral de 0 y pi de seno x de x. Bueno, ahora sería 2 veces menos coseno x entre x igual 0 y x igual a pi. ¿Ya? O sea, 2 veces. Entonces, el coseno de pi es 180, que es menos 1, y con lo menos queda más 1. Menos el coseno de 0, que es 1. Así. 1 por 1 es 2, por 2 son 4. Y ahí tendríamos entonces el valor de esa área. La mitad es 2 y la otra mitad es 2 y la suma es 4. Entonces hay que tener cuidado con estas áreas que se pasan para abajo. Para evitar problemas, entonces, y con esto hacemos nuestro alto. Para evitar este tipo de problemas, entonces que son así las cosas, y nosotros queremos esa área efectivamente calculada, este es A, este es B y este es C, este es igual a f de x. Entonces esa área achurada aquí tendría que ser la integral entre A y B de menos fx de x. Y luego agregarle la integral entre B y C de fx de x. Ojo con eso. Porque si lo hacen de un viaje, como lo hicimos acá, con el seno, bueno, nos dio 0. Pero repito, esta área la piensa como negativa y esa área como negativa, entonces, como son iguales, la suma tiene que dar 0 al tener signo contrario. Ya. Hagamos un alto, porque si no, no vamos a variar con tanta integral.